Grabar la Bien, entonces vamos a continuar con la explicación de lo que venimos transitando, que es sobre sistemas operativos. Estamos viendo la parte que corresponde a memoria y estamos transitando el camino que tiene que ver con el uso o cómo se va trabajando a través de la memoria caché. Vimos que lo que es un acierto, lo que es una falla. Y siguiendo con esto, decimos que la caché de nivel uno está en el mismo núcleo del procesador, así que es más rápido de todos. Se guardan instrucciones, datos de uso frecuente, y obviamente su capacidad es un poquito más grande que su antecesor. Como vemos acá, que pasa casi por, digamos, como de ser percibido el concepto, que es el tema de se guardan datos e instrucciones de uso muy frecuentes. Es decir, que deberá haber alguien, algo, o sea, en este caso para nosotros es el algoritmo, que es el que hace digamos, que realmente valide que lo que está usándose es de uso frecuente. Es decir, que deberá tener un tipo de dato estadístico para que tenga esa aseveración y por lo tanto permita, digamos, llevar el control de cuáles son los usos más frecuentes. Porque si no se encuentra en la caché uno tendré que bajarlo a la caché 2. Y si tengo, por ejemplo, dos o tres datos que son de una iteración, tendré dos o tres datos que probablemente eh, no puedan entrar en la caché de nivel uno y que tengan que ser bajados a la caché de nivel 2, por ejemplo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones deberán ser implementadas, o mejor dicho, son implementadas por el administrador, que también usa la misma lógica de los algoritmos de reemplazo que recién comentaba, y bueno, se va a propagar, digamos, esta información, digamos, por los administradores propios que tengan. Y acá justamente dejo enunciado de que tenemos algoritmos que ya son digamos, son conocidos, que administran exclusivamente la caché, y si alcanzamos a ver o tener tiempo en la materia, los voy a mencionar, pero seguramente digamos, no me cabe en duda que son, digamos, forman parte de la materia Arquitectura 2, o Sistemas Operativos 2, dado que en otras universidades se dan y seguramente en la nuestra también. Habla de la caché nivel 2, que es más lenta que la caché de nivel 1, pero más rápida que la memoria RAM. Se encuentra en el procesador, pero no en su núcleo, ¿no? Acá estamos hablando de una diferencia y acá estamos hablando del contexto de la diapositiva, hablando de una capacidad de hasta 1 MB. Recién hablábamos de 128, perdón, me voy a volver para atrás. 128 KB, 1024 KB es 1 MB. Entonces, caché nivel uno, estábamos viendo esta capacidad en el contexto y en la época de la diapositiva, y la capacidad de 1 MB. Me esperan un segundito, por favor, voy a pausar la grabación porque justo como estoy... A ver, bueno, siguiendo con la clase, estamos viendo en la diapositiva, que el acceso a memoria principal y memoria caché se lleva a cabo mediante direccionamiento entre una y otra. Es decir, que básicamente lo que está teniendo en memoria caché, dentro de lo que es el contexto, porque recordemos, si tenemos una gran cantidad de memoria en niveles superiores, o si lo miramos a nivel de la pirámide, son niveles inferiores, podemos ver que claramente la información que está en memoria principal, mostrada como por ejemplo X y Z, em,
está referenciada como X y Z, donde muestra en memoria caché un índice de direcciones que tiene tres valores si lo miramos como columna. La primera columna tiene un 0 y un 1 en memoria caché, después tiene un 2 y un 0, y después tiene ABC en la primera fila, y ahí que X y Z en la segunda. Si lo miramos en memoria principal, decimos que el primer índice, perdón, volviendo a la memoria caché, el primera columna 0 y 1 corresponde al orden con que han entrado. Tenemos 0, el 1, si hubiera una tercera fila tendría 2, 3, 4, etcétera. En la segunda, en la segunda columna hace referencia a la posición donde se encuentra. Es decir, la segunda columna que me muestra, mirando memoria caché, un número 2, vamos a ver que ese 2 hace referencia al índice 2 de la memoria principal, y el contenido ABC es el contenido, digamos, del dato que se encuentra en memoria principal. Esto nos anticipa, si bien de esta forma está puesto como simple referencia en formato decimal, es decir, mirando la memoria caché de nuevo, vemos que figura en la columna del medio 2 y el 0. En verdad son direcciones de memoria, pero recuerden que las direcciones de memoria en verdad no tienen este formato, tienen un formato que, digamos, de dirección mucho más amplio. En este es simplemente un ejemplo que es válido, pero solamente indica como para que se referencien de que en memoria caché está contenido la dirección que coincide con la posición, digamos, en este caso 2 y después la 0. Haciendo esa salvedad porque nos va a servir para entender más adelante, cuando profundicemos, si tenemos la posibilidad de ver cómo se direcciona y cómo se reemplaza, hay una equivalencia, digamos, que justamente no es al azar, sino que ya está preestablecido y que sirve para hacer las referencias mucho más rápidas y prácticas entre memoria principal y la memoria caché. Acá podemos ver algo de eso en la caché de nivel 3, donde dice que se agiliza el acceso a datos e instrucciones que no fueron localizadas en L1 o en L2, o sea, en las anteriores. Si no se encontró en la caché 1 o en la caché 2, vamos a la caché 3. ¿Y la caché 3 qué dice? Es esta información que vamos a desglosar. Es generalmente de un mayor tamaño que la caché 2 y ayuda a que el sistema guarde gran cantidad de información, agilizando la tarea del procesador. ¿Y cómo es que hace ese mapeo? Acá podemos ver que el mapeo podemos verlo en orden continua o entrelazado, ¿no? En el interleave. ¿Y cómo hace en forma directa? En memoria principal tiene tags que van a indicar digamos, referencia es donde va a guardar la memoria principal. Es decir, veamos este simple ejemplo que muestra los tags 00, 01, 10, 11, que sería la combinación, digamos, de dos dígitos, 2 elevado a la 2, son 4, por eso tenemos 4 entradas, ¿no? Estas que estoy mencionando. Y decimos que la 00, obviamente, como ustedes pueden ir deduciendo, hace referencia a la primera parte de los bytes. Es decir, que la 00 va a hacer referencia a 000, 0001, 0010, 0011. Esto quiere decir que todos los datos o todas las referencias que empiezan con 0 se van a alojar en este primer bloque que contiene este direccionamiento. En el 01 va a hacer referencia al segundo bloque, el 10 a todos los que empiezan con 10, y en el caso de 11 a todos los que comienzan con 11. Entonces, podemos decir que esta primer parte del 00 es el bloque 0, el segundo es el bloque 1, el tercero es el bloque 2, y el cuarto el bloque 3.
imaginamos o hacemos un juego, digamos, como para ir pensando que está debajo del tag, está vacío, podemos pensar que si ponemos el tag en 1, quiere decir que fue accedido este bloque. Si el tag está en 0, esto es un juego que estoy haciendo, no quiere decir que puntualmente este, se vaya a dar, pero para que se pueda entender cómo funcionaría los algoritmos de reemplazo, por ejemplo. Si el tag está en 0, perdón, quiere decir que nunca, hace un tiempo que no es accedido. Pero si el tag está en 1, por ejemplo, en memoria principal dice, en donde dice 1, 0, tiene un 1, podemos pensar digamos, que fue usado recientemente. Y como fue reusado recientemente, cuando tenga que tomar la decisión el scheduler de reemplazar esa parte de memoria, entonces, ¿qué le sería más piola? Recorrer los tags y decir, bueno, el tag que está en 1 lo voy a dejar porque recién fue accedido, pero como tengo que tomar una decisión de reemplazar, voy a ver cuál es el tag que está en 0 y reemplazo el bloque al cual hace referencia, ¿no? Eso podría ser una política de reemplazo, como para que se entienda eh, cómo se procede algorítmicamente. Y cuando tenemos una memoria entrelazada, como para entender, decimos que en lugar de mirar el contenido de lo que estamos viendo, que en la parte de los primeros bits, los dos primeros, acá podríamos tomar como referencia justamente los dos bits últimos. Entonces, cuando hablamos de 00, en el primer caso, el primer byte cumple porque termina en 00. El segunda referencia es el 1000, termina en 00. La otra referencia, bueno, y así vamos viendo que es el 1100, ¿no? Digamos, los va enlazando de esta manera. Y puede tener, digamos, el mismo ejemplo de recién, usar el tag. Entonces, la referencia, como la teníamos acá, que el bloque 0 era el primero, de esta manera parece tal vez un poco más ordenado. Cuando hacemos memoria entrelazada, tenemos esta modalidad que está acá. Obviamente que depende del sistema operativo, depende de la arquitectura y siempre mirando el contexto, un término que se utiliza para poder saber que no no todo sistema operativo es para todas las arquitecturas. Podemos ver que entrando al setup de una computadora, es más, si ustedes reinician su notebook o reinician un CPU, van a ver que habla en algún momento la opción del CPU haciendo referencia a memoria entrelazada o memoria directa. Bueno, cuando haga referencia a eso, ustedes pueden ver que, digamos, al menos no les va a sonar extraño, y acá tienen esta referencia del por qué no les debe sonar extraño, porque ya al menos, digamos, forma parte de un conocimiento inicial que lo vamos a ir profundizando a lo largo de esta teoría. Eh, entonces, cuando hablamos de hacer un poquito más de entendimiento sobre la jerarquía de memoria, vemos en la siguiente diapositiva que es como la idea es poner en la caché los datos que más se utilizan o se van a utilizar. La creación del algoritmo de reemplazo es uno de los problemas que más se piensan durante la programación del sistema operativo. ¿Qué elemento tengo que poner en qué nivel de caché? Es una pregunta que puedo hacerme como desarrollador de sistema operativo o usuario del sistema operativo, de saber qué elemento saco cuando tengo que poner uno nuevo. Bueno, es el punto fundamental. Entonces, ahora como para entender un poquito más ampliado el concepto que vimos anteriormente, puedo decir que tengo un mapeo, y vean que la palabra habla de mapeo, no habla de toda la información, sino de mapeo, es decir, la referencia. Puedo, en este ejemplo, en la imagen de la izquierda, vemos que dice que es un mapeo directo de caché, y donde tengo los campos flag válido, número de bloque y el valor que tiene ese bloque.
Y como para que se pueda entender, cuando hablo de número de bloque, podemos ver que tengo el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2. La referencia que está marcada en la fila que empieza con 2, tengo el flag 1, el número de bloque 0 y el número 98. ¿Esto qué quiere decir? Si lo miramos, dice lo siguiente, que el número de bloque donde se va a encontrar el valor 98, el número de bloque es el bloque 0. De hecho, hay una flechita que sale y marca que es el bloque 0. ¿En qué posición se va a guardar el número 98, el valor 98? Vemos que es el número 2, la fila número 2 del mapeo de la memoria, donde está el número 2. Y este número 2 me lo está mostrando el índice de esta tabla de mapeo. El índice empieza en 0 y llega hasta 7. Entonces, en el índice 2 es donde lo va a guardar. Y tiene un flag 1. ¿Y por qué podrá tener un flag 1? Porque puede decir que recién fue accedido y van a ver que tiene otro flag 0. Es decir, que el flag 0 me podría estar indicando que no es accedido y por lo tanto o es un espacio vacío o es un espacio a ser reemplazado. Entonces mi algoritmo, cuando necesite memoria o para poder meter algo en la caché, voy a poner los valores correspondientes y el flag va a pasar de 0 a 1, ¿no? Eso forma parte de mi algoritmo. Entonces, esto demuestra que es claro que el índice de la tabla de mapeo, la que dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este valor 0, 1, 2 van a ser direcciones reales digamos que son los que se apuntan en la memoria propiamente. Por eso es que el valor 98 que se encuentra en el bloque 0, eh, dentro de ese bloque, le dice, fíjate, se encuentra en la posición 2. Esa posición 2 son direcciones de memoria. Y como dije recién, las direcciones de memoria suelen ser, digamos, no tan prácticas como las que estamos viendo acá, sino que son referencias de memoria que podrán ser de 32 bits, como lo que estamos viendo en la imagen a la derecha, donde tenemos el mismo, ahora el valor que recién vimos de 98 eh, se transforma justamente en algo práctico como los que estamos viendo acá. Ese valor 98 en verdad son 32 bits, es decir, 4 bytes. Es decir, que en la posición donde se encontraría del ejemplo de recién de la izquierda, estamos hablando de, digamos, valores que están ocupando prácticamente todo el bloque, ¿no? ¿Se entiende en general, digamos, a nivel macro, lo que cómo estamos profundizando y cómo estamos viendo? ¿A alguien le queda alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. Se entiende, profe. En Bien. arquitectura vimos algo de esto. Ah, perfecto. Bueno, han tenido una muy buena base, digamos, porque esto lo retoma, digamos. Perfecto. Bien. Entonces sigo. Gracias por la colaboración. Bueno, más que decir en distintos ejemplos que el HH1 en el contexto del procesador Pentium G4560 eh, el procesador era de dos núcleos, tenía 64 KB en total, 32 por núcleo, donde los módulos más potentes se podía ver que era el Xeon, que es un procesador que se utiliza mucho en la actualidad, que se utilizaba mucho en ese momento y se sigue utilizando para los servidores, ¿no? Cuando uno compra un servidor, el microprocesador suele ser Xeon y que puede, en el contexto cuando estaba el Pentium G4560, hace un par de años, hablábamos de no 64 KB, hablábamos de 3 megas sin ningún problema en aquella época. Por eso entenderán que este tipo de procesadores, como lo que están viendo, puntualmente hago referencia al Xeon, se utilizaba como servidor para que en modelos clientes servidores pudiéramos tener
digamos, la posibilidad de, lo menciono como caso práctico. Cuando se llevó a cabo el último censo en San Luis, había un servidor Xeon y habían 70 personas cargando datos en simultáneo en ese servidor Xeon, que era básicamente un CPU más grande que los anteriores, que tenía una fuente redundante, una UPS online, es decir, que permitía que tenía microcortes en cero. Generalmente las UPS cuando uno compra las de uso comercial tienen un rango de más menos 5 0, es decir, que los microcortes de energía pasan por ese huequito que quedan y cuando tiene 0, no más menos 5 como el que recién comentaba, digamos, no pasan los microcortes, lo tomaría todo el CPU. Es decir, es algo para que esté funcionando siempre, no se corte nunca. Por supuesto que una UPS, por ejemplo, de 1000 watts, de más menos 5 podrá salir capaz que $100, mientras que la UPS digamos, de rango cero podrá salir $5000 del mismo voltaje, etcétera, ¿no? Pero cambia ese pequeña diferencia del más menos 5 a cero, es lo que hace que el valor trepe enormemente, porque digamos, uno de esos UPS, digamos, casi garantizarían, digamos, que siempre esté encendida. Digamos, y el equipo obviamente, porque es crítico, debe estar prendido porque están cargando datos, mientras que los de uso común, digamos, tienen la garantía de que en picos groseros, digamos, se mantenga la continuidad de energía y en microcortes que no lo percibe el ojo humano, se podría llegar a apagar, ¿no? A pesar de que tenga una UPS comprada más barata, ¿no? Esa sería la diferencia, digamos, macro. Después, bueno, en el mismo contexto de la caché de nivel 2 en el mismo microprocesador, 512 KB, 256 por núcleo. En la misma, en nivel 3 estábamos hablando de 3 MB. Y bueno, caché nivel 4 donde ya empezó a aparecer en ese contexto cuando armé esta diapositiva, teníamos el Core i5 que venía con 6 MB de caché 3, y bueno, y las características de su momento, como para que se entienda, digamos, cómo en forma real, no tan teórico, los procesadores iban aumentando la capacidad, digamos, de almacenamiento que iban teniendo en forma progresiva. Entonces, teniendo ese parámetro, podemos ya decir que a nivel de caché es como que tenemos una idea general y ahora podemos pasar a hablar de la memoria principal. ¿Qué sería la memoria RAM? Cuando el procesador no encuentra un dato en alguna de las caché, debe ir a buscarlo a memoria principal. Recordemos y tengan siempre presente el corazón de todo esto, que lo que estamos poniendo o buscando información de memoria caché y tengamos que buscar la memoria principal, estamos hablando de los procesos que estaban en run, en ejecución, y ahora pasan a listos porque se les terminó el quantum, por ejemplo, ¿no? Ese es el fundamento, digamos, principal del por qué es todo este juego que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Dependiendo del tipo de memoria y la velocidad de los buses del sistema que están en la placa madre, puede demorarse entre 5 y 200 nanosegundos, es decir, entre 100 y 10.000 veces más lento que los accesos caché. O sea, los números asustan de decir con qué, cómo se degrada la velocidad en acceso, digamos, de la caché a poder hacer uso de la memoria RAM. Por eso es que cuando hablaba o hago referencia a que se penaliza gravemente, eh, son los tiempos de acceso. Y los tiempos de acceso, bueno, acá están viendo que puede ser variar entre 10 y 10.000 veces más de tiempo entre, digamos, la caché y
la caché 3, digamos, y la memoria principal. Las principales de estas principales ventajas de la memoria RAM es que es un acceso aleatorio. Acceder a un dato en cualquier posición requiere del mismo tiempo, es decir, que para poder acceder al mismo tiempo estamos accediendo en forma, digamos, se puede observar que hay una referencia a una tabla que se accede para poder acceder a memoria RAM, porque, digamos, si bien puede ser accedido digo, sin ningún problema desde la posición 0 hasta la posición n, y tener, digamos, el mismo tiempo de acceso para todo, es porque estoy referenciándolo anteriormente, para que tenga la misma velocidad. Como recién mencionaron al inicio, es volátil. Cuando se quita la energía, se eliminan los datos y cada cierto tiempo los capacitores se descargan, por lo que deben volver a cargarse, que es hacer un refresco. Y acá tiene que ver con una cuestión de cuando tenemos, digamos, una anomalía, vemos que podría existir un malware en nuestro equipo, es necesario apagarla, eh, principalmente apagarla, esperar un ratito, que se descarguen los capacitores y después encender el equipo. ¿Y por qué es esto? Porque si reiniciamos el equipo siempre va a estar en caliente, por lo tanto la memoria RAM va a estar con los datos, pero van a tener referencias bamboleantes, es decir, que tal vez no se pueden acceder, pero digamos, los códigos pueden permanecer ahí, es decir, que no se blanqueó la memoria todo a cero, sino que va a estar, digamos, tal cual se llevó a cabo cuando se reinició, y lo que hace es recarga el sistema operativo o la parte del sistema operativo que sea necesario en ese reinicio de equipo, en ese refresco que también puede ser, pero no termina, digamos, de blanquear o poner en cero. Cuando hablo en blanquear, poner en cero, como si recién prendiéramos la computadora de un día para el otro. De hecho, esto que menciono, si bien es un concepto personal de la experiencia, lo puedo afirmar que si ustedes tienen una notebook de marca Hewlett Packard y llaman a soporte técnico, y antes de enviarle, porque la licencia de soporte no la atiende más localmente en Villa Mercedes, en San Luis o en alguna parte del país. Se envían directamente al servicio técnico, pero para eso una empresa de transporte, que puede ser Andriani, etcétera, lo pasa a retirar por el domicilio del cliente. Eso es como está funcionando ahora. Pero antes de pasar a retirarlo, depende del problema, les hacen hacer una prueba. Y la prueba consiste en de vaciar los capacitores. ¿Y cómo hacen? Uno puede decir, les traslado la experiencia personal. Hice ese llamado de una notebook que se había vendido y el equipo había estado parado hacía una semana y media porque el cliente no decidía qué hacer, y cuando dijo tramiten ustedes la garantía, bueno, como es para el cliente final, tener que hacerlo tiene un costo extra si el cliente decide abonarlo. En ese costo extra, digamos, se le informa al servicio técnico soporte de HP, que no está en la Argentina y que sigue un procedimiento, obviamente. Le comunico que el equipo hacía prácticamente 2 semanas que estaba apagado, por lo cual rastros de indicio de cualquier información que pudiera contener, lógicamente uno puede entender que eso no existía más, pero no obstante eso, me hicieron sacar la batería y hacer, digamos, procedimientos de presionar determinado tipo de teclas por fracciones de tiempo. Supongamos 10 segundos tenga presionado la tecla Control y la R y el Shift. Después de ese procedimiento venían otra serie de procedimientos con distintos tipos de tecla, y la idea, porque me llamó la atención, yo seguí insistiendo, con el equipo inclusive con la batería retirada, porque una batería de fácil acceso desde el exterior, moviendo las pestañitas se sacaba, 2 semanas sin funcionar con la batería afuera,
digamos, en cualquier, digamos, momento uno puede decir que no tiene datos, porque, digamos, no existe la energía desde ese tiempo. Entonces, digamos, a pesar de eso, todo este procedimiento de tener que asegurarse que los capacitores estuvieran descargados, me hicieron hacerlo presionando determinadas teclas. Es decir, que esto me da la pauta de que a pesar del tiempo que pasa, eh, es claro que estos capacitores deben ser vaciados y que evidentemente mantienen carga estática o lo que sea, pero mantienen carga, lo cual demuestra que la afirmación que siempre eh, lo tenía como una cuestión de sentido común, ahora cobra una evidencia, al menos de oído científica, de que el reinicio del equipo no eliminaría, digamos, del todo el malware que podemos tener en nuestro equipo, porque, digamos, las memorias están todavía cargadas, no se blanquean. Por eso, inclusive, y acá voy a mostrar, esto se lo hubiera mostrado en clase en forma particular, eh, acá están viendo, este es mi celular, eh, vemos un iconito que es este que está acá, que si lo presiono, eh, obviamente no está dando resultado, lo voy a presionar así para que pueda, ahí está ejecutándose y terminó de ejecutarse. Si yo tengo alguna aplicación en este momento abierta, cuando presiono esto, lo vuelvo a presionar, ahí está funcionando. ¿Qué es lo que hace? Hace un recorrido por la memoria y la deja todo en cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo una aplicación funcionando, la aplicación se me cierra. Me ha pasado en más de una oportunidad de estar chateando o con WhatsApp y veo que está muy lento o hay algo que no me gusta, mando a ejecutar esta aplicación y se me cierra WhatsApp, blanquea. Es decir, que viene software que recorre en la memoria blanqueando o más que recorrer la memoria, tal vez recorra el mapeo para que después el sistema operativo lo tome como que no hay nada. Bien, me queda un minuto y medio, menos de un minuto y medio. Voy a cortar. Son las 9:32, 9:45. Continuamos. ¿Alguna pregunta? Voy a parar la grabación.